A partir de ahora, la hora global. Desde el paralelo 35, en Montevideo, la realidad internacional por detrás de los titulares. Conducción de Gustavo Calvo. Participan Leo Harari y Susana Mangana. La hora global. Una mirada al nuevo desorden mundial. Muy buenas tardes, amigos. 15 horas de este jueves 26 de mayo del año 2022. Aquí en el 1170 AM de vuestro dial, aquí en la programación de Radio Mundo, otro capítulo de La Hora Global. Y continuamos con la presencia en estudios de Ney Fernández, que había, según los datos que teníamos, y él no nos desmintió en nuestra anterior charla, nacido en Niterói, estado de Río de Janeiro, en 1950, un año muy preciado para los uruguayos. Ingresó a la carrera diplomática en 1978. Además, cabe consignarlo, es licenciado en Derecho y en Letras y obtuvo una maestría en Literatura Hispanoamericana. Sirvió en las embajadas de Brasil, Guatemala, Uruguay, Rumania, Vaticano, Chile y Cuba. Ha sido embajador, además, en Zimbabue, en Libia y en Filipinas. Y ha cumplido funciones en la Secretaría de Asesoramiento de Defensa Nacional, en el Ministerio de Relaciones Exteriores e incluso está cumpliendo funciones en las oficinas de Aladi aquí en Montevideo en este momento. Es además autor de un muy interesante libro del que ya habíamos hecho mención, pero hoy vamos a dedicar un bloque a tratar de hablar un poquito de eso, del Binocular Invertido, que relata en detalle su presencia en Libia en el año 2011, cuando las primaveras árabes marcaron la agenda del Mediterráneo africano y del mundo árabe en general. Bienvenido otra vez, Ney. ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes, Gustavo. Buenas tardes a todos que nos escuchan. Muy bien. Esa mención que hiciste al año 1950, yo nací... Todos tenemos nuestras fechas patrias. Lo comprendo perfectamente bien. Y nací una semana antes, parece, de que Uruguay nos ganara el Mundial en Brasil, pero eso no sirvió de consuelo ni para mí ni para Brasil, el haber nacido. Igual Brasil tuvo sus buenos campeonatos después, no hay problema, pero déjanos a nosotros disfrutar de nuestro pequeño relato. Nos había convocado la última vez, pero la multiplicidad de enfoques con que uno puede ver el mundo y además aprovechando tu carrera, nos hizo derivar a otros temas. Hoy también nos vamos a derivar porque no podemos contra eso, hablar un poquito del mundo, de su realidad, de la geopolítica que está invadiendo el planeta en este momento. Pero en aquel momento nos había convocado este libro que tengo aquí conmigo, que se llama En Binocular Invertido, de cual capaz que Felipe nos puede poner a los que nos están siguiendo en video, una foto. Ahí tenemos la foto de la tapa del libro. Crónicas de la guerra de Libia, Trípoli, el binocular invertido. Allí hablas de tu presencia en un momento muy difícil de toda esa zona mediterránea, pero también hablas de no solo las cosas que estaban sucediendo, sino de las cosas que tú hacías mientras eso sucedía. Y me llamó particularmente la atención la manera en cómo te ibas moviendo, teniendo como tu objetivo la presencia y la situación de connacionales tuyos o también de extranjeros que estaban allí en Trípoli en ese momento. Tú ya me dijiste en nuestro anterior encuentro que sí, que viste como una especie de tormenta venirse encima. Fue un ambiente muy complicado porque además no se sabía mucho lo que estaba sucediendo. Pero me quedó un poquito de nuestro encuentro pasado la pregunta de tu participación en salida de civiles, de diplomáticos, de gente que estaba allí, a la quien de hecho en muchos casos le salvaste la vida, y hay que decirlo tal cual. Eso fue relevante. ¿Fue algo consciente? ¿Fue un impulso inevitable de hechos consumados? ¿O es parte de lo que para ti era ser diplomático? ¿Cómo te sentiste tú internamente haciendo todo eso? Muy buena pregunta, como todas las que hace Gustavo, y da siempre margen para un seminario. Entonces yo tengo un ciclo
Entonces yo tengo que contenerme y intentar ser conciso. Me estás tentando con armar seminarios desde el encuentro pasado, así que vamos a tener que tomarte en serio en algún momento. Tenlo presente. Y bueno, si me permites hacer un breve, sí, por supuesto. Una breve propaganda, un comercial del libro, voy a lanzarlo mañana exactamente. Mañana viernes. Mañana viernes, sí, a las 6 de la tarde. Viernes 27 de mayo. Eso, aquí en los vecinos de la librería Más Puro Verso. Sí. Sí, la conocemos, está aquí en Exactamente, Sarandí. Aquí muy cerca, en Teatro Sarandí. Bueno, como te comenté la primera vez, los diplomáticos no estamos preparados para la guerra, ya me habían tocado antes. Pero los militares dicen que la guerra es un instrumento de los políticos, entre ellos los diplomáticos. ¿Quién tiene razón? Quizás los políticos, pero no nosotros, porque no nos toca una función, digamos, política en el sentido de formular políticas de Estado, sino que en ejecutar. Entonces, tú me preguntaste cómo yo me sentía ahí. Sí. Yo había pasado ya en mi vida por situaciones difíciles como diplomático en la carrera, pero nada parecido. No había... no hay parangón y las reacciones, si me pregunta cómo reaccioné, por qué reaccioné a eso, aquello, yo fui en parte instruido a hacer eso, en parte fui compelido, fui impulsado a hacer eso porque no había modo de hacer diferente. Es decir, para situaciones de emergencia, soluciones de emergencia. Por ejemplo, Te iba a pedir algún ejemplo porque los oyentes que no han leído el libro, bueno, tengo que decirles, no voy a spoilear nada, pero sí decirles que me impresionó la forma en que te movías de un aeropuerto a ver la salida de un barco, a tratar de ver gente que estaba de repente a las afueras de la ciudad, gente que estaba ubicable, no ubicable en un desierto cercano, es decir, de alguna manera estabas recolectando gente y metiéndola dentro de barcos o aviones y sacando gente de allí. No estoy hablando solo de brasileños, porque estamos hablando de turcos, estamos hablando de gente de otras embajadas que también tenían que ver, y me impresionó esa especie de tuya de moverte en varias áreas a la vez, y por eso la pregunta, ¿no? Sí, no, te agradezco por la pregunta, porque fue, como he dicho, en parte instrucciones y en parte la situación me invitó, me llamó, me convocó a hacerlo. Todo comenzó, para mí, cuando una de las empresas brasileiras que trabajaban ahí, había negocios importantes, yo ya comenté la otra vez, 600 brasileiros y 3.900 obreros que trabajaban, principalmente obreros. Havia também engenheiros, gente de um nível, digamos, laboral mais considerado, pero basicamente obreros, de várias nacionalidades diferentes. E a primeira empresa me invitou, me chamou e disse, vamos para o aeroporto. Todo começou assim, vamos para o aeroporto e necessitamos de apoio diplomático. E que foi o que eu pensei nesse entonces? Bueno, apoio diplomático sou eu. Porque a embajada era chica, um primeiro secretário excelente, por certo, e eu. E nadie mais, nenhum outro brasileiro, uma outra funcionária que se encargava de comunicações. Os demais eram líbios ou brasileiras casadas com líbios. Então, isso para mim significou que eu tinha que ir à obra dessa empresa e sair de aí adelante de 10 buses para tomar um avião que eles fletaram, que a empresa fletou. Chovia, hacía, creo que ya comenté eso, hacía 8 grados. Y ellos necesitaban un diplomático ahí en el lugar. Una bandera. Estaban básicamente una bandera. ¿Por qué? Porque había controles. Todos querían llegar al aeropuerto para salir del país. Y tu presencia ahí daba la seguridad a los que controlaban el aeropuerto. Exactamente. De que ese convoy, digamos, o ese grupo de personas estaban saliendo bajo una bandera. Bajo la bandera, exactamente isso. Incluso eu levei fisicamente um pequeno mástil desses que se usam nos autos, com a bandeira do Brasil, e ia adelante com isso. E isso ajudou seguramente a abrir caminhos. Esos guardias vieron una delegación brasileña. Exacto. Aunque no lo fuera. Aunque no lo fuera. Mira. Exactamente. Eram 10 buses. Eram os aviões, o ministério, aí vem a parte de instruções em Brasil. Mi ministério trabalhou muito bem nisso, muito coordenadamente, porque armou uma base em la isla de Malta. Eu estava acreditado ante Malta também, como embaixador. Em Malta, o Consulado General de Brasil em Roma
puso gente ahí para recibir a los que llegarían, ¿no? Y de Egipto en Alexandría también para eso. Porque la guerra, la rebelión, la guerra se pasaron en dos puntos separados 1000 kilómetros uno del otro. El primero, cerca de la frontera con Egipto, y el segundo, que era Benghazi, y el segundo, Trípoli. Sí. Entonces yo tuve, y aviones fueron fletados. Se me olvidó decir, creo, en la última vez, que buques también. No salieron solo por aire. Pero No, sí, aire, hoy te hice mención a buques porque sí, por vi mar. que tú estabas controlando que buques estaban saliendo. Exactamente. Y para poder allí también meter gente, ¿no? Meter gente. Y como el problema principal estaba en el aeropuerto, yo fui para el aeropuerto. Bueno, salí a las 10 de la noche, volví al día siguiente a las 12 del mediodía, después de pasar 14 horas con ellos ahí, hasta estar seguro, hasta ver que el avión despegaba. Mientras mi colega, el otro diplomático, iba para el puerto, que era una situación entonces más tranquila, digamos. Claro. Y menos movida. Tú decías, no estábamos preparados para eso. Ahora, en perspectiva, en retrospectiva, en realidad, viendo situaciones similares a esa, en revoluciones, no sé, estoy pensando en Teherán en el 79, no sé, otras retiradas, la primera de Afganistán, la última de Afganistán también. En definitiva, estés preparados o no, lamentablemente eso empieza a ser parte de la función diplomática, ¿no? Es decir, empezar a preparar o prever esas situaciones de crisis. ¿Tú ves como un consejo que darías a nuevos diplomáticos empezar a trabajar sobre esas líneas, o tener líneas de contingencia, o tener alguna perspectiva de cuando un país empieza a tener conflictos, tener un protocolo de acción que coordine con otras embajadas, por ejemplo? Porque tú me decías, sacamos gente de repente que no eran brasileñas. Sí. Pero ¿por qué llegan a ti? Porque también hay detrás una sintonía entre los países de donde proceden. ¿Estamos de acuerdo? Exactamente, exactamente. Y ahí, Gustavo, yo te diría que no hace falta más, en el caso de los diplomáticos brasileños, dar ese tipo no diría instrucción, pero de sugerencia o armar, porque ese esquema ya está armado, ya existe. ¿Sí? Pasó a existir, sobre todo después de la guerra en Irak también. Irak primero, también, es verdad. Y después Libia. Sí, yo estaba con Teherán en el 79 porque el tema del Ayatolá, viste, hay todo un tema hasta cinematográfico con eso, de la toma de las embajadas, de los rehenes y de todo eso. Y es algo como sintomático del ambiente diplomático, que eso fue una especie de hecatombe, digamos, y fue atacado directamente el cuerpo diplomático de varios países. Entonces uno entra a pensar que puede ser tomado como ejemplo. Pero sí, como tú decías, Irak también, bueno, la propia Libia. Sí, exactamente. Y ahí el ministerio ahora tiene un núcleo que se dedica a eso. Entonces los jóvenes colegas, yo espero que no pase eso a ninguno de ellos. No, pero puede pasar. No es la idea, pero puede pasar. Puede pasar. De hecho, pudo pasar en Kiev. Exacto, pudo pasar en Kiev. Pudo pasar en Kiev. Sí. Y de hecho, ese protocolo de crisis, podríamos llamarlo así, capaz que acerque un poco más a los diplomáticos, a los políticos, para que de alguna manera les pidan a los políticos tratar de coordinar un poco mejor las acciones, ¿no? Así no sube tanto la presión cuando viene ese tipo de cosas. Yendo a las primaveras árabes, te dejo una preguntita antes del primer corte que vamos a hacer. Con nuestros amigos les vamos a pedir que nos vemos en unos minutos. Yo te voy a tratar de dividir hoy, porque me quiero ir por las ramas. Contigo es un placer irte por las ramas. Me quiero separar un poco en dos temas, del pasado y del presente. Alguna conclusión más sobre las primaveras árabes que me gustaría sacar, y después traerte un poco al presente y tratar de tirar alguna reflexión inteligente sobre el presente que dé algún mensaje positivo a la gente que está viendo esto por los diarios y no entiende lo que está sucediendo. Esas primaveras árabes significaron la caída en una especie de dinámica de dominó de varios gobiernos autocráticos. Generó un vacío de poder. Y el vacío de poder lo llenó el Islam político. Porque eso es lo que sucedió. Ya sea con su versión de, los hermanos musulmanes, o la versión salafista o yihadista de Siria o Irak, no importa. Pero es el Islam político.
lo que muchos musulmanes me dicen a mí, Gustavo, diferenciar lo que es el Islam del Islam político. Porque el Islam político es el peligro, no el Islam en general. Y ustedes los occidentales tienen que entender esa diferencia, para no ser injustos. Mi pregunta es, para después de la pausa, teniendo en cuenta el libro Huntington, Choque de Civilizaciones, que todos los diplomáticos que conozco me lo critican, pero a mí me encanta, para mí es muy lindo libro, teniendo en cuenta eso, si tú ves que esa deriva religiosa en todo este mundo árabe es algo que va a perdurar o es simplemente un signo de los tiempos y el problema de fondo es otro. Pero me lo contestas después. Amigos, no se vayan, ya volvemos. Estás escuchando La Hora Global, una mirada al nuevo desorden mundial. Buenas tardes amigos, seguimos con Ney Fernández aquí en Estudios de Radio Mundo. Me había quedado pendiente, Ney, tu mirada sobre, hacemos la línea argumental mía, que no tiene nada que ver con la realidad a veces, pero no importa, de Huntington, Choque de Civilizaciones, el Islam en el gobierno de los países árabes mediterráneos, si eso es algo que es inherente a ese tipo de gobierno, si se va a mantener, o solo es un instrumento de los tiempos, y en realidad se trata de otras autocracias más en la historia. ¿Cómo ves la presencia de la religión ahí? Eu penso em um livro, Gustavo. Penso em um livro. Como te comentamos fora da live, tu pergunta dá margem a um seminário sempre, porque há muito que dizer, muito que estudar e muito que conhecer. Então, o livro em que eu penso, nesse momento, sinceramente não recordo o nome, mas sei que está publicado, está aqui no Uruguai, e o autor é Amin Maalouf. Amin Maalouf, que é Las Cruzadas Vistas desde el punto de hablada, del punto de vista del Islam. Del Islam. Es muy interesante, porque nos da esa mirada de cómo ellos nos consideran, nos digo a los occidentales, ¿no? Amin Maalouf, Las Cruzadas Vistas por los Árabes. Exactamente. ¿Ah? Me lo habían recomendado, nunca lo llegué a leer. Vale la pena. ¿Sí? Realmente vale la pena. Por eso, esa mirada del otro lado. Del otro lado del... Bueno, debo felicitar al equipo de Radio Mundo. Felipe hace magia y ya nos pone ahí la carátula del libro. Amin Maalouf, ahí lo tenemos, Las Cruzadas Vistas por los Árabes. Este es un equipo. Bien ahí, bien Felipe. Tú me dices que allí tenés una vista histórica quizás. Sí, histórica. Del avance de Europa o esa especie de aventura loca de Europa al corazón del mundo árabe en Jerusalén. Exacto. Y ahí sí, un choque de civilizaciones de verdad. Sí, y ahí estamos hablando de un movimiento militar amparado por la religión, o bajo el pretexto de la religión, para, entre comillas, civilizar a otras gentes, ¿no? Y hay que ver desde el punto de vista de ellos, de cómo se sienten respecto a nosotros, los occidentales, los cristianos y todo eso. Yendo directamente a tu pregunta, sí, yo no haría esa crítica de choque de civilizaciones, porque es obvio que existe, es evidente que existe. Y el presente nos está enseñando, una vez más, dando una lección. Y una vez más es importante, siempre fue importante estudiar la historia. ¿Por qué estudiar la historia del pasado? Para buscar evitar que los mismos errores se repitan. Y lo peor es que se están repitiendo y con una intensidad cada vez más grande. Cuando tú me decís el avance de Occidente pretendiendo con un instrumento o una excusa militar disciplinar o educar, no sé cuál es el término que utilizaste, pero civilizar entre comillas a otros. Lo que pasa es que con eso también estás describiendo muchas cosas, entre ellas la conquista de América. También, claro. Claro, por ejemplo, por eso te digo. Clarísimo en Brasil. Estamos hablando de la literatura del siglo XVI, ¿no? Portugal. Igual Brasil fue atípico, ¿no? A ver,
Hubo una continuidad política. Ustedes me dirán, eso sí, sin duda, pero me refiero... Por eso lo vemos atípico. No, sin duda, eso sí, claro, fue una rebelión del hijo contra el padre, y el hijo, claro, que era príncipe, se torna emperador y después va para Portugal y se torna emperador, eso sin ninguna duda. No fue hubo una guerra de independencia en puntos aislados, en Bahía, por ejemplo, que celebra la independencia del Brasil una fecha diferente de la fecha que nosotros, los demás brasileños... ¿Ah, sí? Sí. En julio, y para nosotros fue en septiembre del año anterior. O sea, una larga guerra de independencia, rebelión ahí. Pero yo me refería a, cuando tú comentaste sobre el colonialismo, aclara muchas cosas el hecho de que entre los primeros, teóricamente también, los primeros europeos que llegaron a Brasil, estaban curas y curas jesuitas, hasta ahí todo bien, sí, y uno de ellos... Es el formato hispano también. Exactamente. Dominicanos y... Sí. Aquí jesuitas, más que todo. Él fue un jesuita, nacido en las Islas Canarias, que escribió el primer, digamos, texto en Brasil, un poema a la Virgen, en la playa, en la arena de la playa, y hasta ahí, bien no. Es decir, estaba yendo en contra de los principios religiosos, antropológicos, de la gente, de los indígenas, ¿no? Ahora, escribió la primera gramática en lengua tupí. Esa fue escrita por un jesuita. ¿Y cuál era el objetivo de ese cura? Ojo, yo no soy anticlerical, estudié en colegio de curas, no jesuita salesiano, pero... ¿cuál era el objetivo del jesuita, del colonizador en ese caso? Escribir la gramática en lengua tupí para enseñar a los indígenas el mensaje que él traía. El mensaje en esa época del cristianismo, ¿no? Digamos. Y con eso iba totalmente en contra de la cultura local. Y lo que produjo fue una mezcla de culturas, y en que Brasil, por ejemplo, las religiones afro también, dejemos un poco los indígenas, los esclavos, tenían sus propios dioses y orixás, y eso se fundió con el cristianismo. Eso todo fue integrándose. Brasil tiene esa particularidad, ¿no? Fue integrando culturas, sí, de alguna manera, en una especie de universo multicultural que hoy incluso se sigue viendo. Es verdad. En Brasil. Pero también en Uruguay. Si tú vas a la fiesta de Iemanjá, sí, en Playa Ramírez, ¿no? en febrero, ahora vas a ver que se celebra, claro, el Iemanjá, que si no me equivoco, no estoy muy seguro cuál es la equivalencia de santa o de virgen con el catolicismo. Pero los cánticos y los centros espíritas, los cánticos son en portugués. Está bien. Aquí en Uruguay. Ahora, volviendo a esa presencia religiosa de los pueblos, donde hicimos alguna especie de similitudes entre unos y otros, tú me ibas a ese libro para que yo te interpretara en el sentido de que el punto de vista árabe puede ser otro. Pero aún siendo otro, tú ves que ese atado de lo político al Islam, digamos, es algo permanente, es algo necesario, o el Islam es una especie de excusa para llevar adelante proyectos políticos. Es una especie de excusa para llevar adelante proyectos políticos. Sí. Y yo creo que si tengo alguna misión o alguna función... Porque esto que estás diciendo es muy tajante, es claro. Me parece que si se piensa así hay que decirlo, sí, ¿no? Porque hay muchos discursos ambiguos, sí, sobre todo en la diplomacia, cuando se enfrentan alguna negociación con algún país árabe, y se trata de respetar el tema religioso, entendiendo que de esa forma se respeta también al país. Pero nunca sabemos del otro lado si hay una afección real a esa religión o simplemente es una especie de arma. No, sí hay, es decir, en mi opinión hay, y por lo que yo he visto ahí. Te puedo dar, me gusta mucho siempre ejemplificar, para no quedar hablando solamente teóricamente. Había en al menos una o dos de las empresas un mediador cultural, digamos, entre la empresa y los locales. Hay que recordar que en Libia, yo lo mencioné la primera vez, el 97% de la población es musulmana. Entonces, primero,
hay que diferenciar, hacer una diferencia de un concepto que se fue tornando común por conveniencia, de que todo árabe es musulmán y todo musulmán es un potencial guerrillero. Eso no es verdad. Claro. Bueno, a eso me refería hoy con el Islam y el Islam político, que también son... Exacto. Hay que tener... Exacto. Hay varios tipos de Islam. Por ejemplo, el caso de Arabia Saudita. Es un ejemplo de Islam, de una asociación entre la religión, un clan, el nombre, el propio nombre del país, el nombre de la familia que gobierna, y el Islam militar. Ahí tenemos el Islam militar, el poder militar y el poder religioso asociados, ¿no? Eso hay una diferencia enorme si vemos, si comparamos con Libia, con Túnez, con Marruecos, con los dos países, las dos puntas. Eu sempre chamava a atenção em bom sentido. Eu conversava com os líderes, os principais executivos das empresas brasileiras. Miren, eu estaria muito preocupado se passa algo em Jordânia ou em Marruecos. E por que Jordânia e Marruecos especialmente? Porque os reis, os monarcas de Jordânia e de Marruecos se dizem, não quero hacer nenhum juízo de valor, ni decir si es verdad o no. No. Descendientes del profeta, de Mohammed. Sí, Entonces, directos. Exacto, directos. Entonces, si se toca en la casa, en la familia del profeta, ahí estamos hablando de un problema muy serio. No pasó nada. Ni en Marruecos. Jordânia hubo un cierto movimiento, pero Jordânia ya era un país certo aliado al Occidente, aliado a Estados Unidos nesse caso, com o vecino Israel, ele já teria seu próprio problema para criar outros. Pero não passou nada em termos de cambio de poder, digamos. Sí, en los países intermedios. Sí. De acuerdo. Ahora, tú me decías recién que bueno, que se están cometiendo los mismos errores y un poquito a eso quería ir. Esto que dices tú de avanzar a Occidente para tratar de civilizar a otros, o contagiarles, o decir que le contagiamos, pero en realidad imponerle sistemas de valores. ¿No es el error que se cometió con China? Creo que sí. Ese es el gran error que se cometió con China. La primera vez en que nos encontramos, tú me hablabas de un amigo en Japón, sí, ¿no? Que te ha dicho que China viene creciendo y... ustedes durmieron la siesta, hace tiempo que lo vemos venir. Eso fue lo que me dijo. Exactamente. Y la frase es perfecta. Eso yo veía cuando estaba en Filipinas, por ejemplo, porque está el litigio, el tema de la disputa por el mar del sur de China. Y bueno, que también tiene que ver con Japón, con las Coreas, con Filipinas, y los chinos están aterrando, están haciendo bases militares en lo que era el mar, un islote. Sí, el collar de perlas. Exactamente. Se está transformando en digamos, casi que territorio chino. Es una ocupación silenciosa. Yo no estoy tampoco culpando a los chinos, porque los norteamericanos de otra parte vienen por ahí. Yo te aclaré que digamos, el programa trata de serlo desde un punto de vista pretendidamente estudioso, tratar de volcar un poco lo que leemos o estudiamos, y la idea no es juzgar la historia, sino interpretarla, que hay una diferencia. Entonces, los juicios de valor, digamos, no ayuda mucho, sino tratar de comprender qué es lo que está sucediendo. Te hacía la pregunta porque siempre escucho mucho yo a Josep Piqué, que fue embajador español en muchos países, y hoy está dedicado a empresas y eso, pero siempre siendo un pensador bastante presente. Él siempre me hace acordar, en algunas charlas que ha dado y en las cuales yo he asistido, que China no tuvo el siglo de las luces, no tuvo la ilustración. Estos sistemas de valores en los cuales nosotros construimos nuestra forma de razonar, de Kant hacia atrás y de Kant hacia adelante, no estuvieron presentes allí. Entonces, como tú bien dijiste también, muchos lugares de la historia, muchos rinconcitos de la historia, son espejos, son Occidente avanzando, tratando de imponer sus valores. Pero
En contrapartida, vemos que en los lugares donde avanza hay menos o más resistencias, porque esas personas o esos países o esas naciones que reciben esa influencia pueden estar de acuerdo o no con esos valores. Lo que tú decías de las cruzadas desde el punto de vista árabe. Árabe, sí. Claro. Y más allá de que China quiera expandirse o no, aún en el caso de que China no quiera expandirse, yo creo que sí que quiere expandirse. Entre nosotros, no seamos ingenuos. Pero supongamos, hagamos ciencia ficción de que China realmente no quiere expandirse. De todas formas, como también decía Putin, y no lo estoy justificando, quiero aclararlo, el avance de Occidente es palpable. Sí. Se ve. Y no es, a veces no es un avance amable. Sí, exacto. Entonces, me parece como que se repiten errores. Lo que tú decías del caso de Brasil, yo te apuntaba por el caso hispano, y quizás el tema de Asia pueda volver a ser el mismo error. Hoy Biden está en Tokio, o estaba ayer, por lo menos. No sé si cometiendo los mismos errores. ¿Cómo ves tú Asia? Muy excelente pregunta. No, otro seminario no. Lo veía. Lo vendo es fácil también para mí decir, porque estuve ahí, yo estuve en Filipinas por algunos años y, por ejemplo, lo que mencioné ahora sobre la expansión de China, que sí existe, coincido contigo completamente. Hay una expansión, yo no llamaría de colonial, pero una expansión económica visible. De nuevo, yendo a los ejemplos. Lo que antes se fabricaba en China, mucha cosa que se fabrica en China, ahora se fabrica en Vietnam. Y más abajo también, en Laos, en Camboya. Entonces, esta es una forma de neocolonialismo, llamémoslo así, aunque sea un poco agresivo, pero un neocolonialismo económico. Se está expandiendo en ese sentido. Ahora, ¿es ofensivo? ¿Es defensivo? Hay que pensar que Estados Unidos está entrando por aquí también, por Filipinas. Sí. Estados Unidos tiene bases militares en Filipinas que son bases filipinas. Es un fenómeno extraordinario. Las bases no son norteamericanas. Los buques de guerra hacen ejercicio y paran esas bases algunos días, que sea, pero las usan, pero está prohibido entrar ahí para quien no tenga determinada credencial. Yo puedo entrar, pero son bancadas por el gobierno filipino. El gobierno filipino paga por las bases, mantiene las bases. Tiene su propia estrategia militar. Exactamente. ¿Y quién las usa? Estados Unidos. Si Filipinas tiene, perdone esa digresión, pero la ingenuidad de pensar que si hay una guerra, que a mi juicio sería una locura más absurda que esa ahora, entre Estados Unidos y China, que Estados Unidos estaría por Filipinas. Sí. No estará. Filipinas celebró 2 independencias. Yo nunca conocí un país en el mundo, en mi mundo al menos, que hiciera eso. Celebran la fecha de la independencia de España y después la fecha de la independencia de Estados Unidos. También tenemos otro paradigma que es un Japón armado. Sí, sin duda. Un Japón armado, y parte de sus idas y venidas en sus declaraciones de Biden entre lunes y martes, que dijo cosas diferentes, pero no importa, el fondo de la cuestión es el mismo. Estados Unidos apoyará cualquier avance armado de China, lo ayudará a resistirlo. En lenguaje norteamericano eso quiere decir ningún soldado norteamericano pisará este suelo, pero le mandaremos armas. Sí. Bueno, y las Coreas también. Es muy interesante ver cómo Ucrania. Exacto. Reservamos este tercer bloque para hablar de Brasil. Así que les pedimos a nuestros amigos que tengan un poquito de paciencia, que ya estén con nosotros aquí en el 1170M de vuestro dial, aquí en la tarde de Radio Mundo, aquí en la Hora Global. Volvemos con Ney Fernández aquí en Estudios. Estás escuchando La Hora Global, una mirada al nuevo desorden mundial. Otra vez aquí, amigos, al aire, en el 1170M de vuestro dial, en Radio Mundo, en la Hora Global. Otra vez charlando con Ney Fernández. Les habíamos prometido el último bloque, se nos va el tiempo, Ney. Te voy a tener que hacer caso con eso de los seminarios en algún momento. Quería hablar de Brasil. ¿Por qué quería hablar de Brasil? Porque nosotros pensamos mucho en los brasileños y los brasileños no hablan de ellos mismos. Y nos interesa ver qué pasa con esto. Es decir, qué pasa con su historia, con su visión, con la idea que tenemos de ellos,
Pero como este es un programa que se apoya mucho en la geopolítica, vamos a hablar de geopolítica. Brasil es, en definitiva, una especie de, ¿cómo podríamos llamarlo? Digamos que es el nieto del padre de Estados Unidos, una especie de primo lejano, digamos, porque en la medida que Portugal fue la excusa inglesa para tener un pie en la península ibérica, que no se enojen los portugueses, de alguna manera contrarrestar a España en su momento, el hijo de ellos es Brasil. La geopolítica y la historia nos enseña a ver a los brasileños como descendientes de una tradición anglosajona, casi diríamos. Y no es la visión que tenemos del pueblo brasileño cotidiano. Pero desde el punto geopolítico y político, ¿ustedes reconocen ese origen? Bueno, yo comienzo, si me permites, por un otro comercial, una propaganda que no habíamos, sobre la cual no habíamos conversado. Sonamos, a ver. Aquí cerca, aquí Sí. detrás, muy cerca de Plaza Independencia donde estamos, está el Auditorio Nacional Adela Reta. Sí, del Sodre. Sí, exatamente. Eu conhecia a Adela Reta, ministra de Sanguinetti, do governo Sanguinetti, e alumna do Instituto Cultural Uruguaio Brasileiro. Esse é o comercial, que funciona aqui muito cerca também, em Plaza Entrevero, Plaza Fabini. Pasa, Fabi. Eu conhecido como Entrevero. Bien. El ICUB é o Instituto de Idiomas mais antigo de Uruguai, tem 81 anos, Ajá. e chegou a ter entre seus alunos a Adela Reta. Então, Sérgio Abreu, o secretário Sí, general de ALAD. Sí. Estuvo acá en el programa también, Sergio. Ah, que bien. Sérgio es mi jefe. ¿Sí? Sí, en ALAD. Bueno, ¿por qué menciono eso? Porque de septiembre a diciembre de este año yo voy a dar un curso sobre un ciclo de hechos, los sábados por la mañana, después definiremos el horario, pero posiblemente los sábados a las 10:30 de la mañana, un curso en el ICUB que se llamará Panorama de la Cultura Brasileira, donde pretendo abordar desde el chamado descubrimiento por los portugueses hasta nuestros días. Ajá. Es más voltado, historiografía. Sí. É mais voltado hacia isso. Arte, historiografia, e evidentemente tendemos que hablar de política também, está todo... Sí, no tiene gracia. No tiene ninguna gracia. Pero pretendo hacer eso, entonces será una oportunidad. Pero usamos esto como excusa para contestarme. Para excusa para contestarte. Ahora voy a contestar. ¿Son sobrinos de los anglosajones? Sin excusas. Sí, somos. Passamos a colonização portuguesa, de hecho começou em Tordesilhas, todo começou em Tordesilhas, não? Se tu vês o mapa sí. de lo que era, de lo que é Sudamérica, para nós outros a linha divisória iba de Belém do Pará a Laguna em Santa Catarina, Sí. é decir, que praticamente todo o litoral era nosso, salvo, nosso não, Sí. de los portugueses, Portugués. salvo los rioplatenses. Sí, pero eso Se acabó. esa es una incontinencia de ustedes que querían venir a esta colonia acá y bueno, tenían esa especie de gusto por el Río de la Plata. Tienes toda la razón. Pero no importa. Desviamos ese tema para llevarnos bien. Mais um seminário. Isso, Gustavo, nos leva a que estávamos também condenados, digamos, a mirar hacia Europa. Ujú. Con una visión muy inglesa. Com uma visão muito inglesa, porque a corte portuguesa, em 1808, foi escortada hacia aqui Sí. por buques ingleses. Claro. E o interesse dos ingleses no tráfico de escravos. Bueno, isso com que nós outros, de uma parte, passáramos a ser um país exótico em Sudamérica, porque somos o único que habla esse idioma raro, Sí. chamado português, diferente de todos nossos vizinhos de Sudamérica, salvo os três aí de arriba. Sí. E um país que tinha essa vocação marítima, criada por portugueses, marítima hacia a Europa. E mais, a dificuldade de penetração hacia o interior, porque por que Brasil começou a ser colonizado a partir do litoral? E a primeira capital de Brasil foi Salvador de Bahia, porque tu tenias aí a Serra, e aí Serra, montanha. Sí, Serra sí. do Mar, ao largo de toda a costa brasileira, como um obstáculo para chegar ao interior do país, mais allá da franja litorânea. Tu tenias os indígenas, que não se deixaram dominar tão facilmente quanto parece. Incluso
algunas tribus fueron esclavizadas también Sí. por curas. Sí, sí, sí. Bueno, y tenías las enfermedades tropicales, malaria, que es un problema que aún no se resolvió completamente. Ustedes ahí tenían una herencia en el método de colonización, en el sentido de que utilizaron mucho el ingreso de los ríos hacia el corazón del continente. Más adelante. Sí. Fueron muy funcionales también al dominio inglés, Ujú. después de 1810, de toda esta zona. Por eso Brasil era una expresión también de apoyo a la presencia inglesa aquí en el área. Eso nos hizo a nosotros, los no brasileños, tener una visión de una imagen un poco imperial de Brasil. Imperial no en el sentido estricto del término, de que claro, era un imperio, pero sino de la actitud imperial. ¿Ustedes se vieron imperiales con respecto a Sudamérica? En su época yo estoy seguro de que sí. Ajá. Es decir, hay ultrapassados esses obstáculos, incluso tecnológicamente, y también porque pasó a nos interesar mucho, perdón, yo soy descendiente también de portugueses, pero también tan indígenas en mi sangre y otros europeos, pero interesó a los portugueses, primero, el pau-brasil, ahí a lo largo de la costa, la caña de azúcar, porque somos un cultivo tropical, Sí. y el clima todo, la tierra favorecía, pero después hubo el ciclo del ganado y de la minería, y ahí empezó el desarrollo de lo que hoy día es Minas Gerais, y la expansión, y Tordesillas fue roto. Se olvidó. Se olvidó, Ahí se está. olvidó. Entonces había sí esa visión imperial, que ya no existe más. ¿No? No, al contrario. Yo creo Ni con ahora... Luna, ni con Bolsonaro, no. No veo... Quizás sí de un país potente, porque eso se nota, Sí. pero no imperial, dices tú. No, digo que no. Porque, bueno, varios factores, pero el Mercosur ayudó mucho en eso. Pero estamos hablando ahora del pasado muy reciente. Sí. Si llegamos al comienzo del siglo XX, yo digo que en Brasil lo que hay... ¿Qué piensa un brasileiro de Uruguay? Si me hiciera esa pregunta, ¿no? Sobre el país Uruguay, sobre la gente uruguaya. Hay un respeto enorme, porque Uruguay logró, y no estoy hablando de política reciente, Uruguay logró desde siempre para nosotros ser un ejemplo en un avance sociocultural extraordinario. O sea, el voto femenino, por ejemplo, creo que fue, si no fue el primero, fue el segundo país de Sudamérica, Ecuador y Uruguay, no sé bien en qué orden, pero el voto femenino, eventualmente, si algum cura amigo me está assistindo, me vai matar depois disso. Sí, la separação da A igreja. separação e divórcio. Chegou a estar de moda em Brasil, não teríamos divórcio, Claro. essa gente se separava e vinha casar no Uruguai. Aunque isso não produjera nenhum efeito jurídico em Brasil. Pero el voto feminino, el nivel de educación de Uruguay, de los uruguayos, digo educación formal, ¿no? La salud pública gratuita, esas son ganancias que se deben a varios gobiernos y que nos superaron por mucho. Entonces, yo diría que, y no es mi opinión, pues mis amigos en Brasil corroboran esa opinión, y tuve el placer de tener algunos ya como huéspedes en mis 7 años casi de Uruguay, que si Uruguay veía a Brasil, o veía como ese o ve, no sé, país grande, potente y que podría influenciar a Uruguay desde el punto de vista político, digamos, o geopolítico, nosotros vemos al revés. Uruguay tiene una grandeza extraordinaria y mucho que enseñar a los brasileños. Ojalá, para no ir tan lejos y dar un ejemplo de nuevo. Yo recuerdo, yo estaba aquí, cuando aquí en Plaza Independencia se traspasó el mando del gobierno del Frente Amplio de Tabaré Vázquez a Luis Lacalle Pou, el actual presidente. Una demostración de civilidad, de convivencia, de coexistencia política extraordinaria. Un ejemplo para nuestra América. Como uruguayo te agradezco, pero cortemos con la dulzura. Hablemos de geopolítica. No, está bien, te agradezco mucho los conceptos. Pero de hecho, a Brasil, en Sudamérica, lo frenó solo la geografía. El Amazonas y los Andes.
si no hubiera si hubiera seguido expandiendo. Pero no hacia el norte. ¿Por qué? Porque estaba Estados Unidos. Los Estados Unidos estuvo siempre, incluso en nuestra entrada en la Segunda Guerra Mundial. Sí. ¿No? Ejerció una influencia, y después también, una influencia enorme sobre Brasil. Sí. Y aquí culturalmente es una herencia que comenzó con los ingleses. Es una historia curiosa también, porque... Los ingleses mantuvieron su familia política, ¿no? Relacionada. Portugal, Brasil, Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda. Esses países, todos que tu mencionaste, salvo o Brasil, sim. Em Brasil, salvo o Brasil por quê? Porque em Brasil a influência cultural é muito mais claramente notada por parte de Estados Unidos que de Inglaterra. Ajá. É muito mais de Estados Unidos. ¿Ves? ¿Hay una rivalidad con México? Sí, pero una rivalidad que es fácilmente solucionable Porque también. me llama la atención de que México quiere siempre armar asociaciones, organismos supranacionales latinoamericanos. Y Brasil quiere armar siempre organismos sudamericanos. Sí, bueno. O sea, que no esté México. Tú mencionaste a palavra mágica, pero eu diria que é sul-americanos, porque veio essa diferença, essa rivalidade, como mais expressado, desde o ponto de vista geopolítico e geoeconômico, sobretudo. Estoy hablando de eso, de ese perfil. Isso é. Por quê? Porque México tem, é evidente, é um país enorme, potente, rico. Foi um país que também foi colonizador. Filipinas, por exemplo, foi colonizado por México. Sí, por Espanha, via México. Agora, e tem uma projeção caribenha, uma projeção física, geográfica, que nós outros não temos. Nós temos uma projeção atlântica, não? Ou hacia o interior de Sudamérica. Capaz que en el México, imaginario de Estados Unidos, Sudamérica es cuestión de Brasil, Centroamérica es cuestión de México, exacto. y yo soy el paraguas de todos. Exacto. ¿Puede haber algo de eso? Sim. Totalmente isso. Por isso essa rivalidade, eu diria, que existe do ponto de vista econômico, comercial, por exemplo, pero oferece muitíssimas possibilidades de integração. E aqui não posso resistir a falar de meu trabalho atual. Nos quedan 4 minutos. No podés hablar de eso. No, nos quedan 4 minutos. Solo una pregunta. En poco más de 30 días, nuestro presidente va a concurrir a Los Ángeles a una cumbre de países, una cumbre de las Américas, que ya se está caracterizando por problemas, porque hay gente que quiere ir, hay gente que no quiere ir, hay gente que no va si otros no van. Esa integración de la que tanto hablamos, ¿sigue siendo una utopía lejana, una excusa? Sigue siendo un pretexto para seguir hablando entre nosotros, pero en realidad algún día tendremos que reconocer que somos diferentes y que no debemos estar integrados, sino quizás complementándonos. ¿Cómo ves Latinoamérica? Mira, amigo, buena pregunta. Aquí también yo te voy a contestar, como hice la otra vez, con una observación, con una frase de Sérgio Abreu, de nuevo, secretario general de ALAD. Sí. ¿Cuál es el teléfono de Latinoamérica? Es una muy buena pregunta, ¿no? Si yo quiero hablar con Europa, ¿cuál es el teléfono de Europa? ¿Tiene un teléfono? La Unión Europea ahí, físicamente. Sí. ¿Cuál es el teléfono de Latinoamérica? Con la multiplicidad de organismos de integración que más desintegran que integran. Sí. Ahora, por ejemplo, mencionaste la Cumbre de las Américas. Es una cumbre que no tiene agenda determinada. No, por eso te digo. Varios jefes de Estado han dicho que pero no van. Quizás todo esto es representativo de lo que somos. Ahora una desintegración. Una desintegración. Eso es lo que tenemos que buscar. ¿Es una utopía? Sí, es una utopía. Y a mi juicio, hay quien piense totalmente lo opuesto, pero la multiplicidad de organismos de integración nos desintegra más que integra. Ok. Bueno, muy bien. Ney, muchísimas gracias otra vez por tu presencia aquí. No estoy seguro que vuelvas a venir rápidamente porque ya creo que me van a ir arrinconando con otros temas. Pero estamos en contacto y te agradecemos mucho tu visión. Además, sobre todo la sinceridad con que la dices, porque nosotros queremos aprender de cómo ven los demás este mundo, no solo de nuestra visión.
Y a veces es difícil porque los diplomáticos tienden, viste, a dar muchas vueltas y tirar la pelota afuera y a no decir lo que no quieren decir o decir una cosa por otra. En tu caso, es un placer charlarlo y verlo porque vemos las cosas como tú las ves realmente. Así que esperamos que haya pasado bien y que, bueno, que todo sea para bien aquí en Latinoamérica, incluyendo a Brasil. Y amigos, los tenemos que dejar, nos vamos. Viene ahora la mejor música del mundo en muy buenas manos, como siempre decimos, y nos volvemos a encontrar como cada martes y cada jueves a las 15 horas aquí en el 1170 AM de vuestro dial, aquí en Radio Mundo, aquí en la Hora Global. La Hora Global, martes y jueves a las 15 horas. Repite a las 21 horas.